He tenido la suerte de seguir muy de cerca el tema de Quimsacocha desde el año 2011. Bueno, parte de mi familia paterna es cuencana y conozco Cuenca desde que nací, pero va mucho más allá de simplemente estar a favor o en contra de la minería. Y aquí es cuando yo creo que la ciencia viene a mediar entre estos puntos de vista que parecerían a veces ser más ideológicos que realmente científicos o comprobados. En el caso de Quimsacocha, esta primera, por así decirlo, exploración que se hace en los años 90, nunca llega realmente a consolidarse, sino hasta el año 2011, cuando el entonces presidente Rafael Correa con el vicepresidente de ese momento, Jorge Glass, fueron a Quimsacocha y tuvieron la reacción que pues hoy se mantiene constante, indistintamente de quién está en el poder. Es importante recalcar que los argumentos por los cuales los pecanos defienden su agua van mucho más allá que el tema de la salud o el tema del acceso a agua de ellos. Hay que ver también cuánto del motor económico de Cuenca se mueve justamente por esa calidad de agua que tiene. La situación, ¿por dónde atraviesa? ¿Hay contaminación del agua? ¿Hay agotamiento de los recursos hídricos? Va un poco más allá que eso. En realidad se ha calculado en números fijos que alrededor del 30% del producto del marketing turístico que es Cuenca, a nivel nacional, pero sobre todo internacional, tiene que ver con la calidad de agua. De estos cuatro ríos icónicos que tiene Cuenca, que son el Machángara, el Yanucay, el Tarqui, hay uno más que me estoy olvidando, pero por eso es el nombre de Santa Ana de los cuatro ríos. Sí, por supuesto, están conectados con el páramo de Quimsacocha. Y cuando hablamos de páramos, muchas personas desconocen la función de un páramo como tal y es esta habilidad que tiene de ser una esponja. Es decir, almacena agua, pero también la va soltando de a poco. Y el páramo, para que entendamos en proporción, es tan sensible que incluso desde los 90 se ha hecho una campaña que hoy tiene resultados palpables para las comunidades, en los cuales se prohíbe el pastoreo de ganado en el páramo porque es tan sensible este ecosistema que la presión física que ejerce el pisoteo constante frente al ganado provocó en su momento que se altere el flujo de agua del que depende no solamente la ciudad en el término de tener agua potable de altísima calidad, una de las mejores 5 aguas del mundo, según algunas revistas internacionales, sino que también de eso depende el turismo, la industria láctea, el hecho de que Cuenca sea un lugar de retiro a nivel internacional. Entonces, hay algo que se llama costo de oportunidad en economía. Cuando uno invierte en minería a gran escala, debe entender dos variables que muchas veces los biólogos o las personas de a pie no sabemos poner en palabras un poco más económicas o en términos económicos. Hablamos del costo de oportunidad y de los pasivos ambientales. ¿Hay lugares para hacer minería a gran escala en Ecuador? Sí, hay pocos, pero los hay. Pero definitivamente Quimsacocha tiene esta conexión con un ecosistema económico que ya se nutre justamente del valor que tiene esa agua. Ya, Andrea, una consulta. Buenas tardes, Cintia Chanatasic le saluda. En el contexto de la protección de los páramos, de hecho, en agosto pasado, desde el gobierno nacional se informó que se habían obtenido recursos para la protección de estos entornos, de estos ecosistemas. Ahora, ¿cuál sería el panorama desde su vista como ingeniera ambiental si es que en esta zona se realiza lo que sería ya labores extractivas? Tenemos un problema grave y he escuchado mucho en estos días que se compara por qué Ecuador no tiene el desarrollo minero que tiene, por ejemplo, el país vecino de Perú. Y vamos a los números, porque es la manera más fácil de que esta discusión realmente tenga sentido. En los países de Latinoamérica donde hay gran minería, tenemos una diferencia brutal con Ecuador, y es que Ecuador es un país muy pequeño y con una población que va creciendo. Sin embargo, entender que la densidad poblacional de Ecuador, es decir, si tú coges el número de ecuatorianos que somos y lo divides para los 287.000 kilómetros cuadrados que tenemos, más o menos te dan 70 habitantes por kilómetro cuadrado. Es decir, es poco difícil que encuentres algún lugar del Ecuador donde la minería a gran escala no se cruce con alguna etnia o alguna población que dependa de esa agua. Que hay minería a gran escala que se puede hacer de una tecnología realmente de punta, sí hay. En el norte del país tenemos un buen ejemplo de lo que puede ser la minería con tecnología de punta, donde en lugar de haber relaveras, es decir, estas piscinas de tóxico que se están proponiendo igual en este tipo de minería en Quimsacocha, se encapsula
esos tóxicos o ese metal pesado que te genera la extracción minera. Y ojo, sí, la extracción a gran escala no utiliza mercurio. El mercurio se utiliza realmente en la minería ilegal, que está prácticamente prohibido. Pero el mismo triturar las rocas hace que se suelte de manera natural estos metales pesados y vayan a parar a estas relaveras que con el clima que tenemos en Ecuador, que es increíblemente lluvioso y más lluvioso que en Perú, representa un riesgo. Entonces, no es por satanizar toda la minería, es el lugar y el tipo de tecnología que se propone. Mal ejemplo de la minería a gran escala tenemos Ecuacorrientes, en el caso del sur, en donde hay minería a gran escala en el sur del país, donde Tundaime tuvo una suerte de persecución política en el 2011 también por parte del gobierno de Correa, en donde Tundaime incluso abrió juicios internacionales por el desalojo que tuvo para hacer una minería que, y en esto voy a citar a Fernando Villavicencio, se nos llevan las montañas y nos pagan un valor mínimo por un maleado de cobre que sale del Ecuador. Entonces, minería a gran escala sí se puede hacer en lugares del Ecuador donde no haya este conflicto social, pero por sobre todo que sean contratos que le dejen réditos al país y que paguen los impuestos que se merecen. Y ahora en el contexto ya de los permisos ambientales y de todo y del cumplimiento de las diferentes normativas, ¿qué opinión merece de parte de usted el sistema y la forma en la que se ha dado este tema en cuanto a la concesión minera en esta zona como es en Quinzacocha? Creo que las consultas populares han sido muy claras y fuertes. Son 2 consultas populares que avalan qué quiere hacer esta provincia, qué quiere hacer este sector. Y debemos comprender algo, sí son mutuamente excluyentes la minería a gran escala y el turismo o la agricultura. Simplemente no son compatibles, porque remover obviamente la capa de suelo, triturar la roca y extraer de ella un metal específico, incluye obviamente la desaparición de ese suelo donde se puede sembrar y por supuesto la contaminación que hoy también vemos, por ejemplo, en la Amazonía, donde a un sistema de salud quebrado, a Ecuador se calcula que tiene que invertir alrededor de 3.000 millones para reparar los pasivos ambientales amazónicos. Y este dato lo dijo en su momento quien fue ministra de Ambiente el año pasado. En realidad estamos hablando de tener los costos claros. Creo que Cuenca ha sido y siempre será la bastión de realmente escuchar y poner sobre la mesa los números a largo plazo. La cantidad de dinero que se mueve a través de la economía, del turismo y de la posición de un lugar de retiro, como es Cuenca a nivel internacional, permite que Cuenca se sienta no solamente dueño de la parte intangible de este recurso, sino que pueda poner sobre la mesa qué significa esto en términos económicos, que es realmente el gran reto. Estoy segura que se va a respetar la consulta. Creo que las consultas populares cada vez pierden menos fuerza en el país. Y si estamos buscando entrar a una nueva consulta popular con apoyo, creo que hasta políticamente debemos entender y mandar ese mensaje claro como ciudadanía, que las consultas pues se deben respetar. Y ahora una consulta también, Andrea, en el mismo contexto de las actividades extractivistas, ¿cuáles serían esas alternativas? Ya, si no se da, si no se concreta el tema de la extracción minera en lo que sería Quimsacocha, ¿cuáles podrían ser esas alternativas y que sean ecoamigables? Bueno, ecoamigable, en realidad toda actividad extractiva genera un gran impacto. No hay manera de hacer que ese impacto realmente sea nulo. Lo que podemos es minimizarlo. Hay tecnologías y se aplican en el Ecuador, en la minería del norte del Ecuador, en la cual no están estas relaveras. El principal riesgo del problema del Ecuador es la cantidad de lluvia que tenemos al año, lo cual te hace muy difícil predecir cuánto tóxico entra en esta piscina, para ponerlo en cristiano. Entonces pueden calcular que entran no sé cuántos metros cúbicos en la piscina de tóxicos, pero mañana puede venir algún fenómeno climatológico que no solamente desborde la relavera, sino que cause, como suele suceder, derrumbes. Contrasta con lo que sucede en la parte del sur, donde la minería del sur, según varios artículos internacionales, se está convirtiendo en una relavera muy peligrosa para incluso todo el sector amazónico de Perú también, porque la minería del sur en la cordillera del Cóndor se regaría hacia la zona de Perú, similar a lo que ya sucedió en Brasil con Brumadero. Entonces, primero hay que saber para qué se venden las joyas de las abuelas. Y aquí voy a hablar netamente de términos económicos. Ecuador no puede seguir vendiendo la joya de la abuela para pagar la tarjeta de crédito. Y lo dijimos mucho en campaña. Los recursos no renovables deben ser inversión.
si no son inversión en obra pública que desarrolla el país, estamos cometiendo el mismo error que hemos cometido con el petróleo, con el cual estamos a 10 años de acabarnos la bonanza petrolera, y Ecuador no ha salido de su desarrollo, y Ecuador no ha traído la tecnología que necesitaba para pensar en un futuro post-extractivista, donde la agricultura, la pesca, los productos de calidad y ese posicionamiento turístico que tanto nos había costado, se convierte en un futuro post-extractivista. Entonces, ojo con el Cristo que es de palo. La idea no es vender la joya de la abuela para pagar la tarjeta de crédito. Si vamos a explotar los recursos no renovables, debe ser inversión medible y tangible para que Ecuador se convierta en un país más competitivo. ¿En qué? En los productos que sí es estrella. Porque les recuerdo que en Ecuador, los productos de Ecuador no se reconocen en el mundo por su excelente calidad de oro ni de cobre. Son nuestro banano, nuestro atún, nuestro camarón, nuestra pitahaya, nuestro cacao, lo que rompe esquemas a nivel internacional. Y esto no lo digo solamente yo, en su momento también lo dijo Bombita. Entonces, sí, extraigamos nuestros recursos no renovables en tanto y en cuanto sean una inversión pública tangible para que Ecuador pueda posicionarse en un futuro post-extractivista, porque se acaba al final del día. Y eso es lo que nos ha sucedido con el petróleo. Andrea, de hecho, en el tema extractivista también hay mucho por hablar respecto a un tema que ha trascendido incluso durante el 2024 y ahora pues ha vuelto otra vez a la palestra. Es sobre el tema de extracción de oro y la comercialización internacional de este recurso, y que sean empresas fantasmas. ¿Qué opinión merece de su parte este tipo de actividades que, si bien son por parte de siendo también parte de minería ilegal, también hay empresas que están reglamentadas y que están incurriendo también en delitos, como es el no declarar, el no rendir los debidos tributos al Estado por estas actividades? Correcto, y debemos dejar de comparar la minería ilegal con la legal, porque estamos metiendo dos cosas. El uno es una actividad igual de ilegal que el secuestro, robo o asesinato. El otro es una actividad legal. Entonces, primero saquémonos de la cabeza este concepto de que preferible la legal mal puesta que la ilegal. La ilegal es inadmisible y hoy representa el mayor financiamiento de los grupos delincuenciales organizados. Y como lo dijimos en su momento, se llevan el oro de nuestra tierra para comprar las armas con las que matan a nuestros hijos. Así es como debemos ver hoy a la minería ilegal, que no se confunda con la artesanal, que no se confunda con aquella minería que durante el gobierno de Correa se dejó invisibilizada para dar estas concesiones enormes y se las puso en bandeja de plata para que vengan los GDOs y se nutran de esa área gris en la que estaba. Hoy la minería artesanal prácticamente está tomada por la minería ilegal, y la minería ilegal es un crimen. Dejando esto aparte, la minería legal tiene un montón de pasos todavía para realmente convertirse en un motor económico para el país. Empezando por los impuestos que se pagan y por el poco control que hay para que se escape el oro sucio de Ecuador a través de los canales, pues que hoy ya son de conocimiento público gracias a, si mal no recuerdo, El Expreso y El Extra, quienes han sacado esta investigación de cómo se mueve el oro ilegal de este país. Y esto ha pasado a vista y paciencia de gobierno tras gobierno. Esto es algo que se debe controlar, y hoy ya existe el mecanismo internacional parecido a lo que es una cadena de blockchain, donde cada uno de estos dólares que entra por el oro que sale del país de alguna manera tiene un track, y podemos saber en qué se invirtió o a qué bolsillo fue a parar. Hay muchos organismos internacionales interesados, así como hay la OET en petróleo, hay también organismos interesados, sobre todo también de Canadá, que sabe que es un gran inversor en el tema, en controlar esto, en que realmente se pague el precio justo, en que se paguen los impuestos necesarios y no se mezcle el oro ilegal con el legal. Porque debemos comprender que el oro ilegal del país no sale por barcos ni lo contaminan en los barcos en los puertos de Guayaquil. El oro ilegal del país sale mezclado con el oro legal. Y estamos contaminando también a esa industria sana, o lo poco que puede quedar de ella. Entonces, por supuesto que hay la tecnología y hay los tratados internacionales. Y mira, lo pasó a África con los diamantes. Hay una película que se llama Diamantes de Sangre, que cuenta prácticamente la historia que está viviendo hoy Latinoamérica en términos de oro, y cómo el mundo pudo ponerle un alto a esto, empezando también por concientizar que salían justamente por los mismos lugares por donde salía la parte legal. Entonces, hay que ayudar a los mineros legales. Ellos están realmente en una situación muy vulnerable y se necesita de alguna manera ordenar no solamente cuántos impuestos van a pagar, qué se va a hacer con esos impuestos, qué nueva inversión en desarrollo
de obra pública vamos a tener para volvernos más competitivos en el mercado internacional, que hoy busca los productos ecuatorianos de una manera que nunca se había buscado antes? Entonces, sí se puede hacer mientras sea claro cuánto beneficio le deja al país, cuánto es el costo de oportunidad y cómo se van a financiar los pasivos ambientales que la actividad deje. Creo que más que regiones hay casos de éxito. Te hablo específicamente de la minería en el norte del país, donde en primer lugar la consulta previa ha sido socializada, se ha llegado a un acuerdo con las comunidades que iban a ser afectadas. Y segundo, y lo más importante, se aplica una tecnología no de relavera, sino de encapsulado. Esto quiere decir que los tóxicos que van saliendo de la extracción van ingresando de una forma como de píldora, por así decirlo, de algún tipo de metal específico según la actividad, que en el caso de que haya un derrumbe, un terremoto, una lluvia muy fuerte, lo que se derramaría, por así decirlo, son estos encapsulados que previenen que estos tóxicos caigan en las aguas subterráneas y que caigan en otros lados. No es perfecto, por supuesto que no. En cualquier momento que llueva sin previo aviso, en el momento que tú estés pulverizando toda esta roca, la misma lluvia va a descender estos metales y va a llegar a través del agua subterránea. Sin embargo, sí hay casos de éxito. El problema es que mucha de la minería que se gestó cuando se abrió el catastro minero en el 2019 específicamente, o en el 2011, mejor dicho, y se vuelve a cerrar en el 2019, es que hay muchísimas de estas heridas por cerrar, como el caso de la minería del sur, donde ya tenemos una advertencia a nivel internacional que la relavera de Ecocorrientes puede significar un riesgo enorme. Entonces, más que lugares, en primer lugar, escuchar a las comunidades. Somos un país multiétnico y este reto, este número que les traje a colación al comienzo de la entrevista, ¿no? Hay 70 ecuatorianos por kilómetro cuadrado en el país. ¿En qué parte de un país tan pequeño y multiétnico no vas a encontrar una comunidad a la cual afectes en una minería a gran escala? Entonces hay que ver el costo de oportunidad. En estos proyectos muchas veces se esconden los pasivos ambientales, que es el precio que tiene que pagar el Estado en el momento en que su población deje de tener acceso al agua, se enferme de cáncer, tenga metales pesados en los peces que consume y ahora tengas que como Estado tú proteger esa alimentación que antes se nutría sin que tú tengas una inversión. Estos costos escondidos que nos ha dejado el petróleo, que hoy se convierten, ya no son invisibles. Hoy hablamos de que, y quienes hemos recorrido la selva amazónica del país, sabemos que en la selva amazónica del país no se reproducen o no ves muchas escuelas o universidades. Lo que sí encuentras son muchas clínicas de diálisis, porque muchísimos de ellos tienen metales pesados en la sangre que llegan a niveles que ya no se pueden tolerar. El costo de eso es parte de los pasivos ambientales. Entonces, analizando bien los costos, sí, la minería se puede hacer como una técnica que por supuesto te va a costar más, sí, pero ese es realmente el precio a pagar por hacer las cosas bien. El negocio que ha sido tan rentable en los últimos años del oro ha sido también porque hay costos externalizados de esas actividades. No se toman en cuenta los verdaderos activos y pasivos que genera la actividad y el costo de oportunidad que se tiene. Entonces, creo que hay países que lideran el tema de la minería responsable. Canadá es uno de ellos. Creo que para ellos tampoco es conveniente que una ciudad como Cuenca, reconocida a nivel internacional, ponga en duda o en tela de duda cuál es el tipo de minería que se quiere hacer. Entonces, creo que más bien en los organismos internacionales nos van a ir dando la pauta de cuáles son los países con los que realmente Ecuador puede pensar en un futuro con minería que realmente deje réditos y, por supuesto, tenga este impacto socioeconómico en las personas a las que está principalmente cerca, que es lo que no ha sucedido en la Amazonía. En diciembre del año 2023, un hundimiento en el cantón Zaruma puso en alerta sobre los riesgos que puede acarrear la minería ilegal en el país. ¿Cree usted que se han tomado los resguardos, las medidas suficientes como para evitar que estos problemas se repitan? Te soy sincera, no. Creo que Ecuador ha llegado un poco tarde a ser mucho más determinante. El país vecino de Perú manejó el tema de la minería ilegal de una manera mucho más agresiva y más temprana que Ecuador, y bueno, teniendo más territorio que controlar, si aún lo mantiene mejor, de alguna manera, mejor que en el Ecuador. Creo que los gobiernos anteriores debieron haber sido también mucho más enérgicos en no permitir que haya este descontrol en la exportación del oro, porque ahí se fue abriendo la primera puerta frente al tema de la exportación del oro, ¿no? Por otro lado, también debemos entender que todo este proceso
del socialismo del siglo XXI a través de esta Constitución de Montecristi que permitió que ingresen al país muchísimas personas de otros países que tenían ya el modus operandi de cómo funcionaban estos mercados ilegales, se convirtió en la receta perfecta. Digamos que fue una mala coincidencia y que no fue planificado a propósito en cualquiera de los casos. El resultado fue que se abre el catastro minero durante la época del socialismo, se entregan terrenos ancestrales a empresas, algunas de dudosa operación hasta el día de hoy, en cómo incluso se generaron esos contratos y cuánto gana Ecuador con esa exportación de maleado de cobre, sino que también se dejó el espacio para que la minería artesanal no se regularice y vengan estos grupos delincuenciales organizados internacionales. Entonces, el que no entendió esto, no vio la película y no tomó el toro por los cuernos cuando esto debió haberse ejecutado de una manera mucho más agresiva hace muchos años. Listo, Andrea, muchas gracias. Y para finalizar ya con esta entrevista, una última consulta. Recientemente ha trascendido el tema de la incursión ya de personas que conforman grupos de delincuencia organizada, precisamente los choneros, en el área protegida del Parque Nacional Yasuní. ¿Qué usted cree que debería estar haciendo el Estado para preservar, obviamente, el recurso natural y también a las nacionalidades que radican en esta zona protegida? Tanto nos hablaron de soberanía, pero nos dejaron realmente de rodillas. Esa es la verdad. Hoy hablamos más que de proteger solamente a nuestros guaos o al Parque Nacional Yasuní o a los Tagaeri y los Taromenane, que son tribus no contactadas. Hablamos también de soberanía. Creo que han sido bastante firmes los mensajes que se han enviado en los últimos meses, sobre todo con detonar estos campamentos ilegales. También creo que es un momentum internacional muy bueno en el cual hay el apoyo de un país con una superioridad militar mucho mayor a la del Ecuador como Estados Unidos, hoy también persiguiendo esos hilos conductores de estos grupos delincuenciales organizados, cuyas bases son lamentablemente nuestro querido país vecino de Colombia y nuestra querida Venezuela. Entonces sí, realmente creo que ha sido acertado el nivel de respuesta que hemos tenido en los últimos meses. Empezamos tarde, efectivamente, pero hoy también hablamos de la defensa tal cual como fue en su momento una guerra del CENEPA, y tenemos que también sumar a nuestras filas a nuestros indígenas que en su momento fueron la parte crucial para ganar el conflicto en la Amazonía. Entonces sí, justamente el Estado debe apoyar a que nuestras tribus indígenas amazónicas tengan todo el poder para poder defenderse junto con la fuerza pública de este mal que hoy aqueja pues prácticamente a todo el país, con pocas excepciones en la sierra.